Buen día, maestra. El día de hoy vamos a exponerle sobre los temas de la unidad número 4. Esta exposición está conformada por mis compañeros Yael, su servidor Fernando, mi compañera Alondra y mi compañero José Roberto de Luna Martínez. Bueno, para la ocasión vamos a explicar más a detalle los temas. Buen día, maestra. A mí me tocó el 4.1.2, base para equilibrar la fuerza laboral con el trabajo disponible. El estándar de tiempo como base para equilibrar la fuerza laboral es el principio básico de un balanceo de línea. En otras palabras, se trata de nivelar el trabajo para cada persona. En la operación de una empresa manufacturera o industrial, es básico que se tengan estándares de tiempo. El seguimiento de los métodos es necesario para la equidad hacia los trabajadores, para la rentabilidad de dicha empresa y los productos que ofrecen. Usar el enfoque adecuado para establecer y revisar los estándares permite establecer incentivos salariales, comparar métodos, determinar la capacidad de la planta, determinar costos y presupuestos de mano de obra, forzar los estándares de calidad y mejorar el servicio al cliente. Ejemplo sobre carga de producción. Si cuenta con información concreta sobre el volumen de producción que se requiere y el tiempo necesario para producir una unidad, el analista puede determinar la fuerza de trabajo que se necesita. Por ejemplo, si la carga de producción de una semana dada de 40 horas es 4.420 horas, la compañía necesita 4.420 entre 40, es decir, 111 operarios. Este uso de los estándares es especialmente importante en un mercado que se contrae, esto es, donde el volumen de producción está en disminución, sin una medida que ayude a determinar el número real de personas necesario para realizar la carga reducida cuando el volumen total disminuye. Toda la fuerza de trabajo puede aminorar la velocidad para hacer que el trabajo disponible dure. Y aquí otro ejemplo también, pero sobre la carga de producción. A menos de que la fuerza de trabajo esté balanceada con un volumen de trabajo disponible, los costos unitarios se elevan cada vez más. En estas circunstancias, las operaciones de producción comienzan a producir pérdidas y se necesitará aumentar los precios de venta ante las reducciones potenciales del volumen de ventas. El ciclo se repite y las pérdidas aumentan. En un mercado en expansión, es igual de importante poder presupuestar la mano de obra. Las crecientes demandas de los clientes deben ser satisfechas mediante un mayor volumen de personal. Las compañías deben determinar con exactitud el número y tipo de personal adicional para reclutarlo con suficiente anticipación a fin de cumplir con los programas de los clientes. Si existen estándares de tiempo exactos, es cuestión de simple aritmética convertir requisiciones de productos en horas de trabajo del departamento. Si el proceso A se lleva medio minuto, un trabajador producirá 2 piezas por minuto. Y el proceso B se lleva 1 minuto, el trabajador del proceso B sacará solamente una pieza por minuto. Y al cabo de un cierto tiempo tendría un acumulamiento de trabajo en la operación B, creando lo que se conoce como un cuello de botella. Para poder equilibrar la fuerza de trabajo, es necesario que un hombre más en la operación, para que salgan las mismas piezas por minuto y eliminar los cuellos de botella. Dicho de otra forma, teniendo tiempos estándar, se podrá repartir la carga de trabajo requerido de forma equitativa en un centro de trabajo. Por mi parte es todo, profesora. Bueno, maestra, yo voy a explicar el tema 4.2, que es el propósito de los tiempos estándar. Como tal, los propósitos radican en conocer, manejar los elementos que intervienen en la determinación del tiempo estándar, específicamente los suplementos por descanso, constantes y variables, que afectan las actividades que se realicen durante el proceso de producción, que por sus caracteres particulares pudiera afectar la integridad física o psicológica del operario con finalidad de incrementar la productividad privilegiando la salud factor humano. Los tiempos elementales permitidos asignados se evalúan multiplicando el tiempo elemental medio transcurrido por un factor de conversión.
Por tanto, se tiene que la expresión y aquí tenemos la expresión para calcular el tiempo estándar. Y básicamente aquí nos explica de que el tiempo estándar es el que nos cuenta las constantes y variables que afectan a los factores que intervienen en, digamos, el proceso para realizar alguna acción. Y pues el tiempo estándar básicamente, digamos que es el tiempo designado o el tiempo que debería ser el ideal para realizar cierta tarea o acción. En la siguiente diapositiva, vamos a explicar más a detalle esto con un ejemplo. En esta diapositiva tenemos un ejemplo el cual nos va a ayudar a entender más pues el cálculo de un tiempo estándar. Tenemos que, por ejemplo, si el tiempo elemental medio transcurrido del elemento 1 de un estudio de tiempos dado fue de 0.14 minutos, el factor de actuación será de 0.90 y una tolerancia de 18%. Es aplicable el tiempo elemental asignado, será, pues aquí tenemos más que nada la fórmula anterior, pero pues ya representada con los elementos del ejemplo. Aquí tenemos que pues toma el tiempo dado por el estudio, que es de 0.14, lo multiplica por el punto 90, perdón, que es el factor de actuación, y pues acá le suma 1 al 0.18%, que es aplicable al tiempo. Después tenemos los tiempos elementales se redondean a 3 cifras después del punto decimal. Por lo tanto, en el ejemplo anterior el valor de 0.1483 se registra como 0.184 minutos. Pues aquí básicamente nos explica el tema del redondeo. Pues por ejemplo, si en este caso el factor hubiera sido 148,6 o bueno, 1486, por ejemplo, se hubiera redondeado a un 1400 o 1490 o digamos un número más semejante al 9. Si el resultado hubiera sido 1485 minutos, entonces el tiempo asignado se tomaría como 9. A partir del 5 se puede redondear la cifra prácticamente. La suma de los tiempos elementales dará el estándar en minutos por pieza, en horas por pieza, dependiendo si se emplea un cronómetro decimal de minutos o decimal de hora. La mayor parte de las operaciones industriales tienen ciclos relativamente cortos, de menos de 5 minutos. En consecuencia, por lo general, es más conveniente expresar estándares en función de horas por centenar de piezas. Prácticamente de que aquí depende de qué manera estudiemos los tiempos. Si los estudiamos cronológicamente en minutos, segundos, horas, va a depender mucho de eso, el resultado que nos dé aquí. Y pues también va a depender de eso, pues el dato que vamos a tomar en la fórmula. Bueno, aquí tenemos el siguiente tema, que es el 4.2.1. Es base para cotización de los nuevos productos. En la información de la diapositiva tenemos los métodos de costos estándares se refieren al procedimiento, perdón, de determinación de los costos exactos antes de la producción. Es realmente necesario en muchos casos. Actualmente calcular los costos y contratar trabajo a un precio determinado teniendo estándares de tiempo para operaciones de mano de obra directa. Es posible preevaluar aquellos elementos que entran dentro del costo primario o costo principal del producto. Los salarios con incentivos proporcionan una remuneración más o menos ligada a la cantidad o calidad de trabajo realizado. Exceso de remuneración sobre el salario base se le denomina prima. Si se quiere obtener debido rendimiento del personal, es indispensable el establecimiento de salarios con incentivos en toda la empresa moderna bien organizada. Prácticamente aquí nos habla de, digamos, cotizar el salario o cotizar, digamos, cuánto se le va a pagar a cada empleado o a cada trabajador, dependiendo a conforme haya hecho su trabajo. Por ejemplo, tenemos los incentivos. Un trabajador no va a trabajar de buena manera si no tiene un incentivo o algo que lo motive a, digamos, superar más la calidad o su productividad en la empresa en general. Entonces, si nosotros no damos un incentivo, pues prácticamente la productividad no va a haber motivo para que la productividad se eleve prácticamente. Y pues por eso se habla de un incentivo. Y al salario base, pues que tiene un exceso de remuneración, se le conoce como prima. Más que nada aquí nos da conceptos generales sobre el tema en general. Bueno, en esta siguiente diapositiva tenemos lo que son salario y sus tipos. En la actualidad, la fijación de los salarios se realiza por convenios entre empresarios y trabajadores, a los que se llega después de laborísimas negociaciones. Son, como veremos, muchas las circunstancias que deben considerar ambas partes y muy complicada la composición de un salario moderno. Aquí tenemos más que nada lo que implica formar un salario como tal. No es nada más como decir, ah, no, pues yo le quiero pagar tanto a un empleado. No, todo esto lleva una base y tal cual, pues lo que se considera en esa base del salario sería la antigüedad,
las horas extraordinarias, aspectos familiares, domingos, días festivos, vacaciones, trabajo nocturno, trabajo inseguro peligroso, incentivos, prestaciones, indemnización, ropas de trabajo, herramienta, etcétera. Aquí más que nada, como lo dice el mismo texto, es una parte en plan de pues negociación entre el empleado y lo que es el jefe o el contratista. En este caso, pues si a mí no me conviene, digamos, estar en la empresa o no me conviene las prestaciones que me va a dar como tal, o veo que no hay prestaciones o no hay un incentivo o algo que me motive a hacer bien mi trabajo, pues prácticamente no voy a tomar ese trabajo. Y aquí nos establece eso, más que nada, qué es lo que vamos a tomar en cuenta para designar un salario a futuro y también, pues, qué nos puede convenir en dado caso, porque, por ejemplo, están los trabajos inseguros o peligrosos. Yo aceptaría un trabajo inseguro o peligroso en el caso de que, pues, digamos, haya buena remuneración o buenos incentivos que me motiven a ir hacia ese lado peligroso del trabajo o demás situaciones. El siguiente tema es el 4.2. Esto es base para el control de presupuestal. Esto quiere decir que el costeo se refiere al procedimiento que se utiliza para determinar de manera precisa los costos antes de la producción. La ventaja de poder predeterminar el costo es obvia. La mayoría de los costos actuales se firman con base en un costo firme. Esto significa que el producto debe, pues, predeterminar los costos de producción a fin de establecer un precio firme, suficientemente para obtener un margen de utilidad. Si se cuenta con los estándares de tiempo de las operaciones de mano de obra directa, los fabricantes pueden asignar un precio anticipado o estos elementos con base a los costos primarios del producto. Por lo general, se piensa que en el costo primario como la suma de los costos directos de la materia y la mano de obra. Los costos son la base de las acciones dentro de una organización. Mm, el proceso de elaboración de los presupuestos. En este caso se recomienda que, pues, que se haga de acuerdo a áreas de responsabilidad, que por lo general se coinciden por los departamentos que forman el organigrama de empresas. El catálogo de cuentas debe ser uniforme y que tenga las mismas subcuentas por los gastos operativos, con el fin de consolidar la información y tener los conocimientos exactos de los gastos totales de la empresa por concepto. Los elementos de los presupuestos. Ok, los principales elementos con que cuenta el presupuesto para llevar a cabo su informe, su función son el estándar, las reglas, los estados financieros, el organigrama, el instructivo, el manual de organización. El estándar es un patrón o nivel determinado para las actividades que contribuyen a hacer más eficiente y expedito el control. La siguiente, las reglas, son guías de acción concretas que se han sido formuladas con anterioridad y que sirven para los trabajadores, para que se enteren de las condiciones en que deben efectuarse las actividades designadas. Las siguientes son los estados financieros. Estos son el resumen numérico que muestran los resultados de las transacciones financieras en un negocio. Y por último, el organigrama. Este consiste en hojas o cartulinas en las que el puesto de un jefe se presenta por un cuadro en que se encierra el nombre de este puesto, en ocasiones, pues, de quien lo ocupe, representándose por la unión de los cuadros mediante líneas, los canales de la autoridad y responsabilidad. Eh, este tema es el 4.2.3, que es la base para primas de supervisión, que esto no quiere decir que cualquier tipo de prima de supervisión ligada a la productividad dependerá directamente de que tengan métodos y tipos de estándares equitativos, y puesto a que los obreros reciben más y mejor atención supervisora, según el plan en el que las bonificaciones de los supervisores están relacionadas con el rendimiento. La mayor parte de los planes de supervisión dan consideración a la productividad del operario
como un criterio principal para fijar tales primas o bonificaciones, u otros factores que suelen considerarse en las bonificaciones de supervisión son los costos de mano de obra directa, costos de desperdicios, calidad de producto y mejoramiento de los métodos. 4.2.4 Cumplimiento de las normas de calidad. Bueno, en este tema, el proceso administrativo también es conocido como un círculo de Deming. Es una base familiar de la ISO 9000 que tiene un enfoque basado en procesos. Y a la vez se basa en la metodología planear, hacer, verificar, actuar, que viene con las siglas PHBA. Es decir, que es la evolución del proceso administrativo. La ISO 9001 a 2000. Tiene la siguiente estructura. El 1 es objeto y campo de aplicación. El 2, referencias normativas. El 3, términos y definiciones. El 4, sistema de gestión de la calidad. El 5, responsabilidad de la dirección. El 6, responsabilidad de la gestión de los recursos, perdón. 7, realización del producto. 8, medición, análisis y mejora. Cumplimiento de las normas de calidad. En este tema trata que la administración hace hincapié en la necesidad de establecer tiempos estándar justos y a la vez están introducidos dichos estándares, como el mantenimiento, que es igual de importante en este caso para los trabajadores. Además, es normal que la función de supervisión de la producción realice ciertas verificaciones puntuales y monitoree los estándares para que el trabajo tenga poco tiempo adecuado. Pocas veces deja de ser el tiempo adecuado para dar seguimiento eficaz y completo. Y tiene una cierta consecuencia en el departamento de métodos y estándares que debe programar el seguimiento en forma regular. Básicamente también dice que tiene un seguimiento, el seguimiento inicial o auditoría de trabajos de producción se debe llevar a cabo aproximadamente un mes después del desarrollo de estándares de tiempo. Una segunda auditoría debe hacerse 2 meses después y una tercera hasta 9 meses después de la segunda auditoría. Las frecuencias de las auditorías se basan en horas esperadas de aplicación en años. 4.2.5 Elevación de los estándares de personal. En este tema trata sobre el costo de los profesionales, que es una proporción del presupuesto total de gastos. Es decir, que en muchas ocasiones las operaciones de negocios y manufactura de los salarios personales de los empleados en ingeniería, contabilidad, compras, ventas y administración general representan una parte significativa del costo total que se está trabajando. Si en la productividad de dicho negocio los empleados pueden mejorar, aunque sea en un pequeño porcentaje, en el impacto global, el negocio de la firma es cuantitioso y establece ciertos estándares para los empleados profesionales y se usan como metas para lograr mejorar la productividad de una manera inevitable. También tiene ciertas dificultades para desarrollar estándares profesionales, es decir, que se pueden observar en los siguientes puntos. El punto número 1 dice que cada administrador debe participar en el establecimiento de estándares para sus subordinados profesionales, es decir, que deben desarrollarse en un conjunto con los empleados y supervisores. En el punto 2 nos dice que los estándares deben basarse en resultados y al establecerlos deben incluir las mediciones de referencia. En el punto 3 dice que los estándares deben ser realistas en cuanto a que al menos la mitad del grupo respectivo pueda lograrlos. En el 4 te dice que los estándares se deben auditar y revisar periódicamente si es necesario. En el 5 es útil hacer un muestreo de trabajo de los administradores para asegurar que tienen un apoyo del empleado y administrativos que usan su tiempo con un buen juicio. Y eso sería todo de nuestra exposición, maestra. Gracias.